La ley de la aflicción. Hoy es abril 7 del 2014. Ya hace algunas semanas, si no meses, que no había grabado un video sobre mi testimonio. Hoy les voy a hablar sobre la ley de la aflicción y les vuelvo a recordar, como siempre hago en otros videos, que solamente estoy hablando de lo que estoy viviendo o he comprendido o Dios me ha comprobado. Y hoy les voy a hablar sobre la ley de la aflicción, o más bien tuviera que decir sobre la aflicción humana, porque como hija de Dios o en el ámbito divino de Dios no existe la ley de la aflicción. Y hace unas semanas que escuché a alguien hablar sobre de esta frase, la ley de la aflicción. Nunca había pensado en ello, pero al escuchar esa frase y al estar viendo y escuchando personas que casi, por no exagerar, un 99.9% de las palabras que salen de su boca son en relación a aflicción. Luego comprendí la frase que escuché de esta persona cuando dijo ley de la aflicción, porque casi pudiéramos decir que es una ley. O sea, que como que es algo que no hay manera de evitar en el estado humano. O estado humano me refiero separada de Dios, sin Dios, hija de Adán. Y al estar observando eso o al estar meditando en ello, me empecé a dar cuenta que Dios me está transformando en esa área de mi vida, o en esa pudiéramos llamarle quejadera, bueno, una quejadera continua, como dice la Biblia en Proverbios, que dice que como una gotera continua. Y una gotera continua, no sé si alguna vez han escuchado, yo no sabía, pero una manera de torturar a personas es que le ponen una gotita de agua continua en la frente. En la frente creo que es donde se la ponen, y es una manera de torturar para hacerlos hablar, para hacer a alguien, digamos, en los terrenos o en el ámbito de la policía bueno, en esas cosas que los hacen hablar y los torturan poniéndoles una gotita de agua. Entonces una gota continua no es cualquier cosa, es una tortura. Pero lo más increíble es que me di cuenta que yo, con mi manera de ser o con mi manera de hablar, era como una gotera continua, como una tortura para todos aquellos que me rodeaban. Esa era hoy puedo ver que así era la ley de la aflicción en mí, una aflicción continua. O sea que cualquier cosa que yo hablaba o decía era para expresar aflicción. Por eso hoy puedo ver, al escuchar a otros y verme a mí misma, hasta dónde es que Dios me ha transformado en esa área en particular. El de no estar con esa gotera continua de estar afligiéndome por todo, y que el aire, y que el frío, y que el calor, y que la nieve, y que el dinero, y que el trabajo, y que me tengo que levantar y que me tengo que acostar, y al estar hablando de esto me recuerdo en el Antiguo Testamento cuando el grupo que iban con Josué a la tierra prometida, y que cuando fueron, ¿qué? 10, me parece que fueron 10, no me recuerdo bien, pero 10 o 12 que fueron a inspeccionar, y que todos o la mayoría vinieran. No, están las uvas tan grandes que cómo no las vamos a comer, y que los gigantes, y que pura aflicción, pura queja. O sea, todo lo veían con el lente de la aflicción o de la queja o del negativismo. Y es increíble cómo
separada de Dios, yo, porque estoy hablando de mí, claro, no estoy hablando de nadie más, separada de Dios, cómo es que era pura queja. Yo era como una gotera continua. Y, y yo sé que como yo antes no lo entendía, es algo que Dios me mostró a través de una persona que mencionó esa frase y empecé a meditar en ello y me di cuenta que eso estaba en mí. Y no digo que ya no me quejo, ya no soy gotera continua. Cuando menos pienso ya me estoy quejando. Cuando ya menos pienso ya estoy... Es una costumbre que la practiqué por tantos años que se me sale aún a veces, pero yo sé y comprendo, entiendo que es parte del proceso que Dios está haciendo en mi vida. Es una decisión que yo puedo tomar si quiero seguir quejándome o si quiero seguir afligida o si ya no quiero seguir afligida. Y yo sé que poco a poco se va a ir desapareciendo totalmente de mi vida. Y pues bueno, quería compartirles eso como, como conclusión. Quiero decirles que entiendo que la ley de la aflicción solamente existe en aquellas personas, incluyéndome a mí, cuando estaba separada de Dios. Cuando Dios no está ahí, se vive en una total incertidumbre, en una total oscuridad, en un total vacío. Todo se mira negro, todo se mira negativo, todo se mira como fracaso, todo se mira como negativo, o sea, todo se mira como que no hay esperanza. Por eso es la ley de la aflicción. Yo no sé si exista en la vida, en la Biblia digo esa palabra o esa frase, yo solamente la escuché y empecé a observar mi vida. Y por eso digo la ley de la aflicción es solamente en todo aquel que está separado de Dios existe la ley de la aflicción. Y en todo aquel que ya es hijo de Dios, o como yo hija de Dios, pueda que todavía se manifieste, pero en mi caso yo estoy en un proceso que Dios me está transformando completamente, me está haciendo mi vida totalmente nueva. Por lo tanto, que poco a poco se va desapareciendo esas frases que aún a veces todavía pronuncio, que son en relación a aflicciones, supuestamente aflicciones, pero al meditar y pensar y comprender me doy cuenta que eso solamente pertenece a la naturaleza humana, sin Dios, separada de Dios. Bueno, gracias, los miro en el siguiente video, que la pasen bien, hasta pronto.